Cada fin de semana, en bares abarrotados y salones tranquilos de todos los rincones del mundo, millones de personas participan en un ritual social que no comprenden del todo. Piden un gin tonic o un vodka tonic, bebidas consideradas clásicos atemporales. Lo que rara vez perciben es que no solo están saboreando un cóctel, están bebiendo una forma de medicina diluida con siglos de antigüedad. Ese sabor amargo, agudo y persistente en la lengua, no es solo un perfil de sabor. Proviene de un compuesto químico específico, que una vez otorgó a Europa el poder de conquistar medio planeta. Es una molécula que, durante siglos, determinó qué ejércitos sobrevivían a la brutal realidad de la guerra en la selva y cuáles perecían en el barro. Estamos hablando de una cura tan increíblemente valiosa que hubo hombres asesinados a sangre fría solo por el hecho de recolectar sus semillas. Para poner su potencia en perspectiva, considerad esto. Una botella moderna de tónica contiene unos 83 miligramos de quinina por litro. Sin embargo, en la época colonial, la tónica contenía la asombrosa cifra de 1000 miligramos. En el mundo de hoy, tendríais que consumir 12 litros enteros de Schweppes solo para recibir una única dosis terapéutica de la medicina que una vez salvó millones de vidas. La bebida que tenéis en la mano ahora mismo es esencialmente un fantasma, un recuerdo tenue y diluido de un poder tan concentrado que naciones enteras fueron a la guerra solo por controlar su origen. Y aún así, casi nadie de los que están hoy frente a una barra sabe de dónde viene realmente. Bienvenidos a Plantas Olvidadas. Esa molécula luminosa se llama quinina, y su fuente es un árbol que prospera en los mismos lugares donde la mayoría de las otras formas de vida luchan por sobrevivir. Habita en lo alto de la cordillera de los Andes, en Ecuador, Perú y Bolivia, a altitudes de 1500 y 2700 metros. En este aire enrarecido, las temperaturas oscilan violentamente entre el calor del día y el frío de la noche. Rodeado de un manto constante de nubes que proporciona humedad mientras evita milagrosamente la escarcha que mataría a una planta menos resistente. Este es el Cinchona officinalis, el legendario árbol de la fiebre. Durante siglos, antes de que un solo barco europeo tocara suelo sudamericano, el pueblo quechua de los Andes ya había dominado los secretos de este habitante de las montañas. Curiosamente, no utilizaban la corteza del árbol de la cinchona para combatir la malaria, una enfermedad que simplemente no existía en las Américas en aquel entonces. En su lugar, recurrían a la corteza para combatir los escalofríos violentos e incontrolables provocados por las gélidas noches andinas. El amargor intenso y punitivo de la corteza tenía un efecto fisiológico único. Generaba calor corporal interno, proporcionando un salvavidas contra la altitud congelada. Cuando los colonizadores europeos llegaron en los años 1500, trajeron consigo a un asesino silencioso y microscópico que los Andes nunca habían visto, Plasmodium falciparum, la cepa más mortal y agresiva de la malaria. Para la década de 1630, este parásito estaba devastando el corazón de Europa, convirtiendo a la ciudad de Roma en una auténtica trampa mortal, y cobrándose la vida de plebeyos, cardenales y papas por igual. Fueron los misioneros jesuitas destacados en Perú quienes notaron por primera vez algo extraordinario. Observaban que el remedio quechua utilizado para los escalofríos estaba, de alguna manera, rompiendo las mortales fiebres europeas. Fue un caso de medicina accidental, un remedio para el frío que resultó ser el arma perfecta para matar parásitos tropicales. Cuando los primeros cargamentos de esta corteza milagrosa llegaron a Roma en 1631, los resultados fueron nada menos que un milagro. Por primera vez en la historia registrada, las fiebres terminales remitieron. Durante los siguientes 200 años, sin embargo, nadie entendió realmente la ciencia de por qué funcionaba. Los médicos y sacerdotes simplemente molían la corteza hasta obtener un polvo fino, lo mezclaban con vino para hacerlo aceptable al paladar y observaban cómo los moribundos se recuperaban. Esto cambió en 1820, cuando dos químicos franceses finalmente aislaron el compuesto activo y lo llamaron quinina. Este descubrimiento cambió el mundo de la noche a la mañana, haciendo que los trópicos fueran conquistables por primera vez. Antes de la quinina, África era famosa como la tumba del hombre blanco, donde las tasas de mortalidad europea en África Occidental superaban el 50% anual. La quinina cambió fundamentalmente la ecuación geopolítica. Para 1850, las muertes por malaria entre las tropas británicas cayeron en un asombroso 86%. Esto no fue solo un avance médico, fue la herramienta definitiva de construcción imperial. El Imperio Británico utilizó la quinina para colonizar el vasto subcontinente indio. Los holandeses la utilizaron para tomar el control de Indonesia y los franceses la emplearon para expandirse por el norte de África. Incluso ese gin tonic que pides hoy en el bar no es una ingeniosa invención de coctelería.
Es el legado directo de los oficiales coloniales británicos en la India, quienes, a partir de 1825, fueron obligados a tomar su dosis diaria obligatoria de medicina. Utilizaban 2 onzas de ginebra para enmascarar el amargor y la quinina para mantenerse con vida en una tierra que los quería muertos. En las últimas décadas de 1800, la quinina había ascendido hasta convertirse, posiblemente, en la mercancía más valiosa de todo el planeta. Era una llave química que abría la riqueza de los trópicos. Pero cada gramo de este polvo salvavidas todavía tenía que ser cosechado minuciosamente de los menguantes y brumosos bosques de América del Sur. Los gobiernos de Perú, Ecuador y Bolivia eran muy conscientes de la mina de oro botánica sobre la que estaban sentados. Para salvaguardar su monopolio y su futuro, promulgaron algunas de las leyes más estrictas de la historia, prohibiendo completamente la exportación de semillas o plantones de cinchona. Cualquier infractor sorprendido intentando sacar de contrabando el árbol de la fiebre del continente se enfrentaba a una rápida sentencia de muerte. Sin embargo, los crecientes imperios europeos se negaron a dejar que sus ambiciones globales descansaran en una cadena de suministro que no poseían ni controlaban. Comenzaron una guerra de sombras de espionaje botánico, enviando ladrones disfrazados de botánicos legítimos al corazón de los Andes para robar los secretos del árbol. La mayoría de estas primeras misiones fueron fracasos catastróficos. Muchos contrabandistas murieron en las montañas, y para aquellos que sobrevivieron, sus semillas robadas a menudo se pudrieron durante los largos y húmedos viajes por mar, o sus frágiles plantones se marchitaron tan pronto como cruzaron el Ecuador. En la década de 1860, el gobierno británico lanzó expediciones masivas y costosas para asegurar el árbol, pero los resultados fueron decepcionantes. Las semillas que lograron traer de vuelta contenían menos del 3% de quinina, una concentración tan baja que se consideró comercialmente inútil para la producción en masa. El estancamiento fue finalmente roto por un comerciante británico llamado Charles Ledger, que vivía en Bolivia. Ledger no poseía el profundo conocimiento de montaña necesario para encontrar los mejores árboles, pero conocía a un hombre que sí, Manuel Incra Mamani. Mamani era un guía local de una habilidad legendaria que podía identificar 29 variedades diferentes de cinchona solo por la textura de su corteza y la forma de sus hojas. En 1865, en lo profundo de las accidentadas tierras altas bolivianas, Mamani finalmente localizó un superárbol. Cuando se analizó su corteza, reveló una asombrosa concentración de quinina del 13%, más de 3 veces la fuerza de cualquier variedad conocida por la ciencia occidental en ese momento. Mamani lo arriesgó todo para recolectar 14 libras de estas semillas de élite. Ledger intentó primero venderlas a su propio gobierno británico, pero ellos, con poca visión de futuro, se negaron. Luego se dirigió al gobierno holandés, que se dio cuenta del valor y las compró por apenas 100 libras. Fue quizás el intercambio más desigual de la historia botánica. Pero mientras los imperios se beneficiaban, el hombre que lo hizo posible pagó el precio más alto. Cuando Mamani intentó regresar al bosque para recolectar más semillas en 1871, las autoridades bolivianas finalmente lo atraparon. Lo golpearon brutalmente, lo arrojaron a una celda oscura y lo dejaron morir en aislamiento. Su crimen fue ayudar a los europeos a robar el mayor tesoro natural de Bolivia. Los holandeses llevaron las semillas robadas por Mamani a la isla de Java, donde desperraron la tierra y plantaron 17.000 hectáreas. Para 1918, no solo tenían una plantación exitosa, habían establecido un despiadado cártel global, conocido como la Oficina de la Quina. Controlaban el suministro, fijaban el precio global y forzaban sistemáticamente a todos los demás competidores a cerrar, hasta que el 97% de la quinina del mundo provenía de una sola isla. La dependencia global de las plantaciones masivas de Java creó un peligroso cuello de botella estratégico que finalmente se hizo añicos durante el caos de la Segunda Guerra Mundial. En 1942, las fuerzas japonesas lanzaron una rápida invasión de Java y en cuestión de semanas, las potencias aliadas perdieron todo acceso al suministro mundial de quinina. El impacto en las líneas de frente fue inmediato y devastador. En el Teatro del Pacífico, la situación se volvió tan desesperada que los soldados estadounidenses empezaron a morir por malaria a un ritmo más rápido de lo que caían en combate real. Esta crisis expuso un desastre estratégico catastrófico. Depender de un monopolio natural para un recurso militar crítico era demasiado arriesgado para la era moderna. La industria farmacéutica global se dio cuenta de que necesitaba una solución que pudiera fabricarse en un laboratorio masivo, lejos del alcance de los ejércitos invasores. Los científicos habían intentado sintetizar la quinina durante varias décadas, pero la estructura de la molécula era increíblemente compleja y difícil de replicar.
Sin embargo, allá por 1934, científicos alemanes que trabajaban en Bayer habían sintetizado un compuesto relacionado conocido como cloroquina. Era significativamente más barata que cosechar corteza, era mucho más fácil de fabricar a escala industrial e inicialmente funcionaba con una eficiencia notable. Para 1947, la industria farmacéutica había ganado oficialmente. La cloroquina reemplazó a la naturaleza y el árbol de la cinchona fue empujado a las sombras de la historia. Pero aquí está la parte de la historia que nunca anuncian en las revistas médicas. Mientras que la quinina natural se había utilizado durante 4 siglos sin perder su eficacia, la resistencia sintética comenzó casi de inmediato. La resistencia a la cloroquina se registró por primera vez en 1957, solo 12 años después de que se introdujera en el mundo. Para la década de 1960, estas cepas resistentes de malaria se habían extendido por todo el globo como un incendio forestal. La industria respondió introduciendo la mefloquina, pero el parásito desarrolló resistencia en solo 5 años. Luego introdujeron la atovaquona, y la resistencia apareció en el mismo año en que salió al mercado. Cada fármaco antimalárico sintético siguió exactamente el mismo patrón trágico. Un periodo de éxito rápido, seguido de un fracaso total y costoso. Y sin embargo, esa tónica que está detrás de cada barra del mundo hoy en día contiene el único compuesto que nunca ha desarrollado una resistencia generalizada. Hoy en día, la malaria sigue matando a 610.000 personas anualmente. Esos son 1.670 vidas perdidas cada día. El 75% de estas víctimas son niños menores de 5 años en el África subsahariana. Estos niños cargan con lo peor de una crisis que la industria farmacéutica no quiere que entiendas por completo. Mientras que los fármacos sintéticos fallan uno tras otro, el compuesto natural del árbol de la fiebre continúa matando parásitos con la misma eficiencia despiadada que tenía hace 4 siglos. Sin embargo, se ha permitido que la infraestructura global para producirlo colapse. Hoy, el mercado de antimaláricos vale $4.000 millones anuales, dominado por nuevas terapias donde la resistencia ya está emergiendo en países como Ruanda y Uganda. El ciclo se repite. Una crisis sintética, seguida de un nuevo fármaco caro, mientras que la solución natural que realmente funciona se encuentra abandonada. La realidad más cruel es que la cinchona no es difícil de cultivar, simplemente es difícil de monopolizar. El árbol prospera en las laderas de las montañas, y los holandeses incluso perfeccionaron una técnica llamada tallar, cortar el árbol por la base para permitir que se regenere con una concentración medicinal aún mayor. Es una fuente de poder salvavidas renovable y eterna. Entonces, ¿por qué, después de la Segunda Guerra Mundial, se enterró este conocimiento? La respuesta reside en una única e inmutable regla financiera. No se puede patentar un árbol. No existe ningún incentivo financiero para que las corporaciones revivan la quinina natural, cuando pueden imponer precios de monopolio sobre sintéticos patentados. Cada vez que saboreas el amargor en un gin tonic, estás saboreando el recuerdo de una historia suprimida. Ese sabor es el fantasma de una medicina lo suficientemente poderosa para colonizar continentes. Ahora diluida lo justo para dar sabor, pero no lo suficiente para curar. Tienen miles de millones de dólares para mantener estas soluciones en silencio, pero nosotros tenemos la verdad. Si crees que este patrimonio botánico merece ser salvado, únete a nosotros. Suscríbete a Plantas Olvidadas y ayúdanos a reconstruir la biblioteca de conocimiento que pertenece a todos, porque no se puede patentar la naturaleza, y juntos podemos asegurar que nunca la vuelvan a suprimir.